Buenas tardes y bienvenidos a esta quinta y última reflexión sobre el libro de Jonás. Les invito ahora a leer los capítulos 3 y 4 y pueden pausar el video mientras leen. Ok, espero que hayan ya leído 3 y 4 de Jonás y pido perdón que tenemos que juntar los 3 y 4 ahora porque ya no tenemos más videos, pero hemos estado viendo entonces esta historia. um, eh, Ahora, gracias a Dios, Jonás ha respondido mejor. Dice, vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, etc. Y Jonás esta vez, en vez de huir, dice, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, ¿no? Y imagínense cuánto problemas hubiera podido salvarse si hubiera hecho eso la primera vez. Pero ahora predica y está ahí predicando fuerte y hay muy buena respuesta. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿no? Y el mismo rey y todo el mundo ahí haciendo penitencia y arrepentimiento. Dios, como responde eso, vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces el predicador Jonás ha tenido un exitazo. Imagínense si alguien viniera a la ciudad de Nueva York y toda la violencia y tal de, no sé, las pandillas ahí o la violencia doméstica, todo eso se para. Sería increíble, ¿no? Uno pensaría que el predicador estaría súper alegre con su éxito y sin embargo vemos la respuesta de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Ok, entonces un poco raro, ¿no? Qué sorpresa. Y es que Jonás no entiende el amor de Dios, no está en la misma onda, entonces le cuesta aceptar el resultado de su predicación. Y él dice, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ok, entonces un poco extraordinario esto. Rico en misericordia. Esa palabra Hesed es la palabra original en el hebreo, que significa un amor inquebrantable, un amor de pacto, amor de compromiso, amor salvador. Entonces, Dios es rico en, aquí se traduce misericordia, pero es un amor, es un término muy rico para describir el amor de Dios. Y Dios había derramado su Gesed sobre Israel y ahora Jonás dice, yo tenía miedo que ibas a derramar tu Gesed también sobre los ninevitas, ¿no? Y por eso al inicio no quería ir y tal. Entonces, ¿por qué Jonás está tan decidido a que Dios no tuviera misericordia de la gente de Nínive? Y hay que entender que esta ciudad fue una ciudad, como ya mencioné,
muy violenta, ha infligido gran dolor a muchas naciones y pueblos, ha arrasado regiones enteras, han cometido genocidio contra poblaciones enteras. Entonces, Jonás está muy preocupado por la seguridad de su nación. Asiria es una nación feroz y muy poderosa. Y entonces Jonás sabe que es un peligro para su pueblo. Y él ama a su pueblo. Y eso es bueno. Jonás es un patriota. Y es bueno amar a su país. Pero cuando eso se convierta en odiar a los demás, tener sed de su sangre, y ahora él quiere que Dios deje caer una bomba nuclear sobre esos paganos, pues ahora el amor a su propio país se ha retorcido y deformado. Y Dios empieza a enseñarle a Jonás lo que Jesús vendrá a enseñar más tarde, que hay que amar a sus enemigos, hacer el bien a los que te puedan odiar. Entonces, Dios está enseñando a Jonás a hacer qué? A amar como Él. ¿Y cómo es el amor de Dios? Porque Dios enseña a Jonás a amar, pues específicamente amándolo a Jonás. Y el amor de Dios se dice en la Biblia dice, el amor de Dios, Dios es un fuego consumidor, Hebreos 12:29. Por lo tanto, su amor es como un fuego. Y el fuego es algo extraño. El calor del fuego es algo agradable, ¿no? Sentarse ahí enfrente del fuego, si tiene una fogata en su casa, la luz, el color, consuelan, dan alegría. Y por otro lado, el fuego es algo peligroso. Hay casas aquí cerca de la iglesia que han sido destruidas por el fuego que consume, y también se usa el fuego para purificar. Cuando se tiene una piedra y hay metal dentro, tiene que quemar, quitar lo que es inútil y basura para que salga el metal, ¿no? Entonces, el amor de Dios es como ese fuego que sí da consuelo y anima a uno, pero también purifica y quema y arde por nuestro bien. Y digamos, quería hablar un poco de esta refinación primero del amor de Dios. El amor de Dios no te deja en paz. El amor de Dios te purifica con calor casi insoportable. Entonces, vemos, hay una palabra que nos enseña de esa calidad refinadora del amor de Dios. Y la palabra que sale 3 veces aquí, versículo 6 se lee: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Pero al amanecer el día siguiente, Dios proveyó un gusano, el cual destruye la vid. Cuando sale el sol, Dios proporcionó un viento. Entonces, esta palabra y el viento brilló sobre la cabeza de Jonás, de modo que se desmayó, ¿no? Entonces, bastante fuerte. Y esa palabra que se traduce a veces provee, o otra vez proporcionó, es la misma palabra en hebreo. Y es interesante ver que Dios proporcionó esa planta que era un consuelo. Hizo muy feliz a Jonás, ¿no? En un país donde se llega a 110, 120 grados
tener sombra es cuestión de vida y muerte, ¿no? Y entonces él está tan alegre por esto. Pero luego Dios, misma palabra, proporciona un gusano agresivo que mata la planta y luego proporciona un calor y viento tan desagradable que que Jonás ya quisiera morirse, ¿no? Entonces, ¿por qué hace Dios estas cosas? Es cierto que Dios proporciona no solo cosas buenas, sino también problemas, incomodidades, sufrimientos en las personas que Él ama. Pues la palabra de Dios aquí en el libro de Jonás dice que sí. Y hay que entender que en el contexto bíblico, la Biblia enseña que el sufrimiento, el mal, la muerte no eran parte, por así decir, del diseño creativo original de Dios. Eso no fue la forma en que se suponía que iba a ser el mundo, pero el mal entra a través del pecado y es el sufrimiento y todo el sufrimiento y las angustias en este mundo que han habido y que hay y que habrán son consecuencias directas del pecado. Porque con el pecado, en vez de dejar a Dios dirigir el mundo, el hombre quiso usurpar su rol, el rol de Dios, el papel de Dios, y eso lleva al caos. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos tantos problemas que nos rodean y que son parte de nuestra vida en el mundo. Y la Biblia dice que cuando Dios pone su amor en ti, te pone como un cerco alrededor y Él está ahí como supervisando el flujo del dolor y los problemas en su vida. Entonces, Dios no quería inicialmente que hubieran tragedias y sufrimientos. No fue su modo de organizar las cosas, pero ahora, siendo libre, hemos escogido pecar y seguimos escogiéndolo. Entonces Él usa su infinita sabiduría y poder para sacar bien de todas las cosas, los males y sufrimientos. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán juntamente para su bien. No solo las cosas buenas, sino todas las cosas. Entonces, Dios que proporcionó a Jonás la vid, la planta, sí, pero el gusano y el abrasador viento del este. Y proveer es la palabra que está a la raíz de la palabra providencia. Providencia, el plan de Dios de proveer a a los que Él ama todo lo que necesitan. Es una palabra que si entendiéramos bien qué es la providencia de Dios, nos sería de gran ayuda para ser santos. Entonces, ¿por qué Dios permite o provee estas cosas difíciles para Jonás? El motivo es el mismo motivo que siempre tiene Dios en todas sus acciones, el amor, porque quiere nuestro bien. El amor es buscar el bien del amado. Y Él ama a nosotros que somos seres humanos caídos y quebrantados, entonces su amor nos tiene que purificar y no puede ser un amor fácil. Entonces, un ejemplo para ayudar a entender eso, si ustedes alguna vez, no sé si tienen un ser querido que se haya emborrachado en alguna fiesta, o seguramente lo han visto, y si amas a esa persona,
¿qué vas a hacer? ¿No? No puedes realmente razonar con ellos, tener una conversación. Tienes que hacer cosas que no van a entender en ese momento y van a estar muy enojados y disgustados, al igual que Jonás, ¿no? Entonces, tienes que decir, lo siento, pero estoy tomando tus llaves porque no puedes conducir a casa. Y esta persona seguramente te va a responder, bueno, yo veo que lo estás haciendo por mi bien. Tienes toda la razón, muchas gracias por haber confiscado mis llaves. Pues no, normalmente si la persona está realmente ebria, no va a responder así, ¿no? Va a decir, dame esas llaves, ladrón, va a gritar, es mi auto, ¿qué estás haciendo? Y con mucho enojo a lo mejor va a intentar golpearte, pero la puntería no está tan buena. Pero si tu plan funciona y esa persona sobrevive esa noche, no intenta manejar, algún día entenderá después cuando está a regresar a sí mismo. Si no hubieras hecho eso, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces Dios, en cierto sentido, hace lo mismo con nosotros. Él mira a ti, a mí, y dice, yo tengo un deseo y quiero que seas la mejor versión de ti mismo, que tengo grandes sueños para ti y tú también quieres ser esa persona de fuerza, de generosidad, de integridad, libre de convicción, de compasión. Y para ayudarnos a llegar ahí, en cierto sentido, Dios tiene que tratarnos como esa persona borracha, ¿no? Porque no estamos en pleno control de nuestras facultades. Y Él nos tiene que hacer cosas que en el momento nos pueden parecer crueles y terribles. Y no está haciendo eso solo para hacernos sufrir, sino para hacernos crecer, ¿no? Entonces, a lo mejor en tu vida Dios está ahora destrozando tus vidas, está mandando el gusano que mata esa planta que amabas. ¿Y cuáles son tus vidas? Son las cosas en las que confías. Puede ser tu imagen, bienes materiales, relaciones con algunas personas, logros, cualquier otra cosa en la que confías para tu felicidad más de lo que confías en Dios. Y notan cuánto confía Jonás en esa planta, ¿no? Cuando muere la planta, él quiere morir también. Ahora su vida ya no tiene sentido ninguno. Si tú tienes algo en tu vida sin el cual no crees que podrías vivir, pues si eso no es Dios, es un ídolo. Y tal vez Dios está mandando ese gusano para atacar esa planta, ese ídolo, y está sufriendo, pero es por tu bien. Entonces, bien, pues vamos a seguir reflexionando un poquito más. Sé que ya estamos acabando con el tiempo. Entonces, una cosa que vemos del amor de Dios es que es este amor que está purificando y todo eso, pero es un amor que es muy paciente. Jonás es tan lento en aprender los caminos de Dios, ¿no? Cuando
el Señor lo purifica, él se queja. Y ahora entra la calidad del amor de Dios, de la cual Jonás, como nosotros, tiene tanta necesidad, la paciencia. Y podemos ver que Dios ahora, cuando Jonás se está quejando y enojándose, podría decir, basta, ya estoy harto con todas estas, digamos, primero me huyes y luego te perdono y otra vez me estás reclamando. Entonces, pero no, Dios se puede como ver que Él se inclina hacia Jonás y con gran paciencia comienza a hablar con él y enseñarle. Y Él dice, a ver, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y Jonás, sí, tiene razón según él. Dice, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y el Señor, todavía con gran paciencia, le explica un poco, le ayuda a pensar lo que está diciendo, dónde está su corazón. Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas. Entonces, él está intentando ayudar a Jonás a ver su egoísmo, que está pensando solo en sí mismo y su miserable plantita, y Dios está pensando en muchísimas personas sobre las cuales Jonás todavía quiere que el Señor deja caer una bomba nuclear, ¿no? Y él ahí echando porras en la distancia. Es una visión tan diferente de Dios, ¿no? Y al final se concluye el libro con esta frase, se concluye de una manera muy abrupto, ¿no? Y la frase que acabo de leer, ¿no? Con esta pregunta del Señor a Jonás. El Señor está invitando a Jonás a arrepentirse de nuevo, a ver que está envuelto en sí mismo, que está adorando a sí mismo, le está invitando a salir de sí mismo, mirar a los demás, mirar al Señor, amar. Y así el libro termina, y el libro termina sin respuesta de Jonás. ¿Por qué? Pues yo creo que porque es como Dios lanza una pregunta hacia Jonás, y luego Jonás se remueve y la lanza viene hacia nosotros, la pregunta viene hacia nosotros, y nos toca a nosotros responder esa pregunta. Voy a dejar que Dios me enseñe de su amor, un amor que purifica, un amor que busca solo mi bien, un amor que es paciente. ¿Y qué voy a responder a Él? ¿Me voy a dejar amar de Dios? ¿Voy a amar como Él?